Gracias por seguirnos en Telesur. Les saludo a Luis Francisco Blandón desde Caracas, Venezuela. Inicia El Mundo desde el Sur, hablando sobre Argentina. El ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto en ese país, Gerardo Wertheim, presentó su renuncia a solo 4 días de las elecciones legislativas nacionales y a menos de un año de haber asumido el cargo. En medio de la creciente tensión y las disputas internas en el gabinete, medios argentinos vinculan su salida con, por un lado, la bochornosa reunión de Milei y Donald Trump en la Casa Blanca, pero también se vincula directamente con la disconformidad del ex canciller ante el avance de Santiago Caputo, asesor presidencial en la agenda bilateral de Argentina, especialmente con los Estados Unidos. Vamos a estar hablando de este tema. Antes, recordarle a través de redes sociales, a lo largo del día hemos sondeado la opinión de nuestros usuarios sobre el tema en Argentina. Algunos de ustedes ya han participado respondiendo a la pregunta que hemos hecho al respecto y aquí la tiene con el código QR en el caso de que no haya participado. Javier Milei reconoce, esto en parte por la situación económica, que la pobreza en Argentina es un infierno. Donald Trump dice que los argentinos están muriendo porque no tienen dinero. ¿Por qué la libertad no avanza en el país? Ajuste fiscal, causa directa de la pobreza, recesión económica por las políticas de Milei, casos de corrupción gubernamental o pérdida de la inversión social. Ahí están las opciones. Si no ha participado, puede hacerlo. Más adelante revisamos y asociamos las respuestas en nuestra emisión. Vamos al análisis. Me acompaña Óscar Laborde, doctor en Ciencias Económicas, director del Instituto de Estudios de América Latina, político argentino, diplomático y contador público nacional. Nos acompaña desde Avellaneda, Argentina. Muchísimas gracias, Óscar, por su tiempo. Bienvenido. Buenas noches, gracias por la invitación. Es un gusto tenerte con nosotros, Óscar. A casi 2 años de comenzada la gestión de Javier Milei, pues sigue acumulando desvinculaciones en su gabinete, ya 40 bajas en su equipo con la del canciller, en medio de una crisis que le queda cerca a las próximas elecciones legislativas, como decíamos. Lo cierto es que estas bajas siempre acompañadas de escándalo o diferencia de criterios o expectativas del gobierno en el país. ¿Cómo estás viendo este escenario? Es ejemplo de la descomposición que vive el gobierno de Milei, el proyecto de Milei. Recordemos que Wertheim es el segundo canciller. Antes tuvo Diana Mondino, fue separada hace un año por haber votado en las Naciones Unidas lo que históricamente votaba Argentina, que era oponerse al bloqueo a Cuba. Una trampa que le hacen en esta interna que vos bien relatás, a ella la echan. Lo sintomático que luego, cuando sucede el caso Libra, ella, que fue canciller de Milei, dice que por lo sucedido en el caso Libra, recordémosle a los televidentes que es un caso muy sonado, una criptoestafa, que hay un juicio en Estados Unidos contra el presidente Milei. Diana Mondino, la ex canciller, dice que Milei o es estúpido o es corrupto. Esa fue la anterior. Ahora renuncia a Wertheim. También desconforme por el trato que se le da, a él se lo ha ninguneado. Por supuesto que las relaciones exteriores de Argentina no han existido, era solamente referenciarse en Estados Unidos y en Israel. Tal es así, amigo, que Wertheim juró sobre la Torá, el primer ministro en la historia de Argentina que no jura sobre la Biblia, o por lo menos no jura sobre la Constitución, ¿no? Él juró sobre la Torá y así terminó. ¿Cómo va a terminar todos los integrantes del gobierno Milei y el propio Milei? Efectivamente, estas elecciones van a ser una sacudida para él, como la fueron las elecciones anteriores, el 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires. Sí, quería preguntarte, Óscar, sobre toda esta situación, porque la decisión de Wertheim llega tras días de cuestionamientos en la gestión del canciller en la ayuda financiera de Estados Unidos, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, condicionara o hiciera este chantaje para algunos del apoyo económico al triunfo electoral de Milei. ¿Estás de acuerdo sobre esto y la fractura interna que existe sobre todos estos cuestionamientos? Es un cúmulo de cosas, ¿no? Son los casos de corrupción, es la ineficiencia, es la falta de liderazgo de un Milei que se le perdió la magia, ¿no? Hemos hablado en Telesur sobre lo que genera Milei, esa ultraderecha que viene a tratar de atender la preocupación de la gente por su malestar y resulta que fue peor el remedio que la enfermedad. Esa magia que tenía Milei entre los jóvenes, en las redes, eso se perdió, ¿no? Acá
la realidad impuso una situación social muy difícil, una situación económica muy difícil y una subordinación a los Estados Unidos humillante. Los anuncios que se hacen lo hace permanentemente la Secretaría de Estado o del Tesoro norteamericano, donde no le dan ni un lugar, ni al canciller, que ahora renunció, ni al presidente. Entonces, todo ese cúmulo de cosas, de descomposición, hace que sucedan estas renuncias, donde, claro, evidentemente Huerta pensará que pierde las elecciones, si no, estará el lunes festejando que ganaron las elecciones y después renunciaría. Lo que mal que habrá terminado su relación con Milei para renunciarle cuando faltan 4 días para la elección y Milei está tratando de dar señal de serenidad, ¿no?, de que tiene las cosas controladas y evidentemente es un descontrol todo lo que sucede a su alrededor. Sí, es el escenario en torno a estas elecciones que comentábamos. Vamos a colocar datos sobre lo que ocurre este domingo, 26 de octubre, porque se va a renovar 127 diputados, 24 senadores en una elección que va a definir el nuevo mapa político del Congreso de la Nación. Se trata de un momento clave para Javier Milei en un escenario donde se van a medir fuerzas, el oficialismo y la oposición, todo esto en medio de lo que comentábamos, un escenario de incertidumbre, crisis económica, la pobreza, el bajo poder adquisitivo de los argentinos, pues también junto a escándalos de corrupción que sacuden lo más profundo del gabinete presidencial, incluidos pues allí lo que hablábamos de los hermanos Milei, caso Libra, la estafa de criptomonedas, los audios de la Andis, el caso de Coimas que derivaron en situaciones judiciales y legislativas, y se suma el triunfo del peronismo en la provincia de Buenos Aires el 7 de septiembre pasado, que también evidenció, lo habíamos comentado en Telesur, la persistencia del aparato territorial opositor que reconfigura el escenario internacional, el escenario nacional. Todo esto conlleva a medidas desesperadas, negociaciones con Estados Unidos para contener el dólar, la inflación y el uso del veto presidencial a leyes sociales que ha generado, como hemos visto en los últimos días, mayor tensión no solamente en lo social, sino también en el Parlamento de ese país. Quería preguntarte, Óscar, en todo este escenario tan complicado, los comicios de medio término para renovar el Congreso constituirán también un test sobre la gestión de Libertad Avanza, que en los últimos 3 meses ha perdido ese fuelle, como decíamos, en medio del freno de la actividad económica, la caída del consumo, de la inestabilidad cambiaria, pero sobre todo por la influencia de Trump, con este chantaje que hemos comentado con otros analistas, la influencia de China por un lado y el hecho de que Milei pues esté condicionando todo este dinero a la ganancia en las elecciones de la Libertad Avanza. ¿Cómo ves el escenario? ¿Qué va a pasar de ahora en más? Milei va a perder. El objetivo del gobierno es intentar conseguir 1/3 de los votos, 32%, para lograr la cantidad de diputados y de senadores para mantener un veto presidencial. Él no se ve ganando, claro, no se ve pudiendo imponer leyes, claro. Lo que se ve es vetando, que es un mecanismo que la Constitución argentina, vetando las leyes que puedan salir. Es muy triste que un presidente tenga como único objetivo mantener 1/3 del electorado y que ese tercio sea, lo adelanta él, para poder vetar leyes, con lo cual habla claramente de la opinión que él tiene sobre el funcionamiento de la democracia de la República. Son 24 elecciones, en cada provincia se vota por senadores y diputados o solamente diputados, y Milei puede ganar de las 24, 4 o 5, perderán el resto. El peronismo hará una gran elección y efectivamente ya comenzará el camino, que solamente se detuvo la salida de Milei por esta asistencia de los Estados Unidos, comenzará el camino, digo, para quién suplanta. El salvataje de Estados Unidos, que no es gratis, que no es generoso, ya conocemos la bondad de los Estados Unidos en toda América Latina, para tratarse del litio, del uranio, de las tierras raras, es para tratar de colocar una base en Tierra del Fuego. Y para echar a Chile en Argentina. Los chilenos han venido, han traído inversiones para infraestructura, para hechos importantes que tienen que ver con obras que no se vienen haciendo, y Estados Unidos quiere que se vayan, pero a cambio de eso no da nada. Es decir,
esta plata que nos presta tiene condicionamientos que son crueles y terribles. Además, desde el trato, el destrato que acostumbra Trump a hacer con sus aliados, ¿no? Así que es el momento. Milei va a perder las elecciones, él aspira a mantener un tercio del electorado y bueno, nos tocará a nosotros, al peronismo, una vez más construir la alternativa para arreglar lo que la derecha rompió. Sí, y una aspiración de la libertad avanza en estas elecciones, Óscar, cuando vemos la frase de la semana. Javier Milei admite la pobreza en un 30%, persiste, dice que es un infierno, lo decía después de que Donald Trump mencionara que los argentinos están muriendo. ¿Tu apreciación sobre esto a pocos días de las elecciones? No, eso no es así. Efectivamente, la economía de Argentina es economía vital, importante. La lucha del pueblo ha hecho que no retrocedamos en los derechos, pero Trump, amigo, dice cualquier cosa. Y Milei repite lo que dice Trump, aunque diga cualquier cosa. Es patético y los argentinos tenemos vergüenza de que este sea nuestro presidente. En parte hemos enmendado que él nos haya ganado, porque parecía hace 2 años que la experiencia de Milei iba a repetirse en todo el continente. En Venezuela, en Colombia, en Uruguay, en Chile, en Brasil. No fue así. Esa experiencia de la ultraderecha fracasó. Y nosotros nos hemos encargado de infligir la primera derrota en la provincia de Buenos Aires y le ganaremos ahora en las próximas elecciones del domingo. Pero el daño ya está hecho. Va a haber que recomponer. Insisto, en lo estratégico hay que pensar que la ultraderecha no puede prosperar. La derrota de Tuto Quiroga en Bolivia habla de eso, la prisión de Bolsonaro habla de eso y la derrota de Milei también va en ese mismo sentido. La Argentina se va a recuperar, como se ha recuperado muchas veces, producto de la lucha de nuestro pueblo, y nosotros decíamos, ganó Milei, pero el pueblo argentino no se va a resignar, y ahora tenemos la prueba. Estos resultados electorales son consecuencia de días y días de lucha. Muchas de esas luchas hemos ido en la calle. Hemos perdido votos en el Parlamento, hemos perdido luchas en la calle, pero la victoria se construye de esas derrotas hasta que la experiencia, el esfuerzo del pueblo pueden hacer tronar el escarmiento. Y así será. Milei tratará de decir que él tenía pocos diputados y ahora tiene más. En lo concreto, los derrotas tan aplastantes y la falta de respeto de Trump, lejos de ayudarlo, lo hace quedar como lo que siente Trump, que Milei es un payaso. Estamos muy atentos, por supuesto, a todo este escenario y las próximas elecciones. Óscar, muchísimas gracias por tu análisis, por el comentario con nosotros. Que tengamos buenas noches. Óscar Laborde, doctor en Ciencias Económicas, director del Instituto de Estudios de América Latina, político argentino y contador público nacional, a propósito de lo que ocurre esta semana en Argentina previo a las elecciones legislativas. Despedimos nuestra primera parte del programa. Le recuerdo a la audiencia, tiene tiempo de participar en la encuesta que publicamos en redes sociales y al final de nuestra emisión analizamos los resultados sobre todo este escenario y sobre todo lo que es la economía de Argentina en medio de todo de todos estos comentarios tanto de Javier Milei como de Donald Trump sobre los argentinos. Vamos a la pausa, ya regresamos. Gracias por seguirnos en El Mundo desde el Sur. Seguimos en Argentina luego de sostener que este país mejoraba económicamente. Javier Milei admite que la pobreza persiste en un 30% y es un infierno. Para el mandatario este porcentaje es una aberración, mientras que por otro lado resaltaba que Argentina va en la dirección correcta para recordarle a los habitantes que en las próximas elecciones deben votar para mantener programas fiscales que presuntamente han logrado sacar 6 millones de argentinos de la indigencia. Igualmente aseguraba que este país va en la dirección correcta porque han logrado detener los índices del crimen, que tienen los índices más bajos de la historia y con récord de incautación de drogas. Igualmente defendía las reformas planteadas por su administración
como, entre otras cosas, la controvertida reforma laboral. Vamos de inmediato al análisis. Me acompaña Javier Romero, periodista, docente y analista desde Buenos Aires, Argentina, para analizar un poco este escenario. Muchísimas gracias por tu tiempo. Javier, bienvenido nuevamente. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Un gran abrazo para ti, Javier. Hablar de toda esta situación, 30% dice un infierno a pocas horas. Decíamos en nuestro multimedio que lo hacía un día después de que Donald Trump dijera que el pueblo argentino se está muriendo porque no tienen dinero. Tu apreciación sobre esto en medio de unas elecciones en las que efectivamente se traza el futuro político, Javier Milei. Mirá, si Milei dice que hay un 30% de pobreza, en realidad lo que hay es un 80%. Y la verdad es que la responsabilidad del aumento de la pobreza en la Argentina no es de otro que de Javier Milei. Eso es indudable porque las políticas que implementó beneficiaron a los sectores más poderosos del país, los más ricos, y perjudicó a las grandes mayorías. Los números indican que jubilados y pensionados perdieron entre el 30 y el 40% de sus ingresos, lo mismo que los trabajadores del sector público, que los trabajadores de la educación. Los datos hablan de que hay alrededor de 400.000 nuevos despedidos. La verdad que si hay un responsable de la pobreza, de la situación tan difícil que estamos atravesando en Argentina, es el presidente Milei a partir de las políticas económicas que implementó, de liberalización, cero inversión de obra pública, apertura de las importaciones, destrucción de las pequeñas y medianas empresas en Argentina, destrucción de la industria, entrega a la soberanía nacional y atrás de eso, por supuesto, el desempleo, porque si vos abrís en las fronteras y no protegés la industria, bueno, la industria sufre esos embates del comercio internacional. Es indudable que en un momento que a partir de, sobre todo, de las políticas también de Donald Trump con respecto al tema tarifario, hay como una contracción, hay un proteccionismo creciente en el mundo, y si un país abre la frontera, lo que hacen es van a ese país a vender, y lo que hicieron es destruir la industria nacional. La verdad es que estamos viviendo una situación muy delicada, que ya se la estamos haciendo conocer, no solo en las calles todos los días. Esta semana hubo movilizaciones muy importantes de muchos sectores, porque por ejemplo desfinanció al sector de los discapacitados, porque desfinanció la educación y estuvieron en la calle, porque desfinancia a jubilados y pensionados y estuvieron en la calle, peleando, luchando, reclamando. Eso es lo que se palpa en el día a día. Y la verdad es que se va a notar el domingo, el día de las elecciones, cuando se va a llevar una sorpresa, porque la verdad que ellos creen que con el apoyo público de Donald Trump, los argentinos van a decir saludo 1, saludo 2 y hacer lo que pide Trump, lo que pide el sector del Tesoro de Estados Unidos o lo que pide Milei en la Argentina. Los argentinos lo que quieren es vivir mejor, vivir bien. Para eso lo votaron a Milei también. Milei vino con promesa de que todos iban a vivir mejor, que iban a ganar un poco más, que iba a respetar, bueno, la verdad es que hizo todo lo contrario, ¿no? Sí. Y eso se nota, ¿viste? Vamos con algunos datos, si te parece, Javier, para mostrarle a la audiencia un poco de todas las contrariedades y la incertidumbre que se está generando en Argentina, porque el empleo ya no garantiza calidad de vida en este país. Según estudios, 21,6% de los ocupados se encuentra por debajo de la línea de la pobreza y que afecta a 4,5 millones de trabajadores. Esos datos de Fundación Mediterránea, que atribuye la falta de mejora en la productividad y la formalización laboral como una herramienta de inclusión social. La situación es más crítica para los que no cuentan con empleo, porque la pobreza afecta a estas personas. Solo de cinco personas trabajadoras, uno es pobre completamente, según este anuncio, Javier, y que, como te decía, también va hasta el plano de la estrategia judicial. Rectores de todo el país, universidades nacionales presentarán un amparo para que Milei aplique la ley de financiamiento. Tu apreciación, tu comentario sobre todo esto. Mirá, Luis, la Fundación Mediterránea es una fundación ligada a la economía neoliberal. Es crítica al gobierno de Milei, indudablemente, pero
digamos, lo que no tengas ninguna duda que el 80% de los trabajadores de la Argentina, el salario no nos alcanza para llegar al día 20. O sea, el 20 nos quedamos sin salario, no, pagamos los servicios públicos en el gobierno de Milei se triplican 3 veces lo que costaban antes. La luz, el gas, la telefonía. Ni hablar si alguien venía cursando con la educación privada, si tiene un seguro médico o algo. Bueno, eso se triplicó. Y los salarios se depreciaron, ¿no? La tarea fue de pinzas. Y la verdad es que se ha tornado casi invivible. Y eso que hizo repercutió mucho en lo que es el consumo, ¿no? Los números de consumo. Mira, este mes se conocieron los datos. Este mes, con respecto al mes anterior, cayó el 8% el consumo en la Argentina. ¿Eso qué es? Es menos calidad de vida, es que comemos menos, es que comemos de peor calidad. Eso es lo que nos está pasando, eso es lo concreto. La verdad es que el gobierno está en una crisis terminal y tal es así que tuvo que intervenir de manera directa el gobierno de los Estados Unidos prestándole plata a la Argentina, pero no el Fondo Monetario o el BID, porque ya agotamos todo el crédito. Argentina concentra el 60% de la deuda al Fondo Monetario Internacional, que atiende a 160 países. El 60% de la deuda se la debemos los argentinos y argentinas por las políticas de derecha, de Macri y de Milei. Con lo cual no tenemos acceso al crédito y fuimos al préstamo última instancia, que es en este caso el gobierno de Estados Unidos. O sea, le fuimos a pedir plata a la mafia para sobrevivir. Eso nos va a costar carísimo. La verdad que no nos gusta nada porque tenemos una historia también, ¿no? de soberanía, de pelea por poder decidir nosotros mismos qué política tenemos. Y hoy lo que sucede, increíblemente, hace 10 días todas las mañanas nos despertamos esperando a ver qué tuitea Scott Bessent, el secretario de Estado norteamericano, sobre si respalda o no la Argentina. La caída del canciller Bertin, de la cual estuviste hablando al principio del programa, Luis, escuché la conversación con Oscar Laborde, y coincido en todos los términos, pero Bertin se va también porque el gobierno esperaba que el apoyo de Trump calme los mercados y calme a argentinos y argentinas y se sientan respaldados. La verdad es que lejos de eso, no pasó eso, los mercados están escandalizados también, lo que notan es un gobierno muy débil que tiene que ir a pedir plata porque el programa económico no se sostiene. Es una mentira el programa económico. El programa económico se sostiene a partir de pedir plata. Y bueno, y en un momento hay que pagarla, ¿no? La verdad que la situación es muy delicada en la Argentina. Estamos viviendo, créeme Luis, estamos viviendo sobre un polvorín. Fractura interna. Por otro lado, también veíamos y estábamos hablando con Oscar Laborde sobre este tema y también tu apreciación, porque la incertidumbre se genera por lo que hemos visto, esta fractura interna desde adentro de Milei, estos datos que, como tú comentabas, a pesar de ser pues datos que tienen que ver justamente con estas apreciaciones desde lo neoliberal, también en el arco político se está presentando pues una fuerte resistencia a todo este escenario. ¿Cómo estás viendo de aquí en más lo que el electorado este fin de semana va a escoger? Y mira, la verdad es que internamente hay mucha tensión. Obviamente la intervención de Estados Unidos en general, pero de Donald Trump en particular, con las particularidades que le conocemos al presidente de los Estados Unidos, sumado a ¿cómo contarte quién es Milei, no? Es un fan de Trump, ¿viste? Es como esos chicos que son fan de un o de un club o algo y eh, realmente es vergonzoso lo que hace y eso se nota. Hay también una derecha que es distinta, una derecha más seria, bueno, Fundación Mediterránea, por ejemplo, o algunos sectores ligados a Macri, que están también, digamos, se dan cuenta que hace agua y que no se sostiene este programa económico, que cuánto puede durar. Entonces las críticas internas son muy fuertes y por eso la expulsión del canciller, que se va escandalizado el canciller mismo por las peleas internas, y ni hablar lo que va a pasar el lunes después de las elecciones. Yo creo que el pueblo se va a expresar fuertemente en contra del gobierno de Milei.
Estamos muy atentos de ese escenario. Muchísimas gracias por tu tiempo, Javier, con nosotros, explicarnos este escenario. Luis, un abrazo grande. Javier Romero, periodista, docente, analista, nos acompañaba desde Argentina a propósito de toda esta situación, tanto económica como social y política en Argentina. Antes de terminar, revisamos los resultados de la encuesta que compartíamos con ustedes y sobre Javier Milei, que reconoce la pobreza en Argentina es un infierno, mientras Donald Trump dice que los argentinos están muriendo porque no tienen dinero. ¿Por qué la libertad no avanza en el país? 45% de los usuarios dice el ajuste fiscal, causa directa de la pobreza. Muy cerca, con un 36%, los usuarios a esta hora dicen recesión económica por las políticas de Javier Milei. A todos ustedes, muchísimas gracias por participar de esta encuesta y nosotros finalizamos recordándole www.telesurtv.net con nuestra señal en tiempo real desde cualquier parte del mundo y en Telegram, el servicio informativo de Telesur, 24 horas al día, siempre con una perspectiva del mundo desde el sur. Soy Luis Francisco Blandón, gracias por seguirnos.